tocando, hablando en esta tarde, tiene que ver con la maternidad desde la perspectiva bíblica. La maternidad, la oportunidad de un nuevo inicio. Bueno, déjeme decirle, como veíamos el domingo pasado, que la Biblia no es un manual, no nos da instrucciones de cómo debemos educar a nuestros hijos. Y cuando hemos estudiado, por ejemplo, el libro de Proverbios en el capítulo 31, donde se nos habla acerca de la mujer virtuosa, también si recuerdan, he señalado que Proverbios 31 no es un parámetro de cómo deben ser todas las mujeres. No dice que todas las mujeres cristianas deben verse como Proverbios 31 describe a la mujer cristiana. La Biblia no es un manual, no dice qué debes hacer o cómo debes actuar o cómo debes educar a tus hijos. Ahora que vamos a estar hablando acerca de la maternidad, la Biblia no habla acerca de cómo se ve una mujer o qué es lo que hace una mujer. Hay un libro que me llama la atención el título, hasta ahora no lo he podido conseguir para leerlo, pero cuando escuché el título se me hizo bastante interesante. El título va algo así como La mujer, una invención de la iglesia. Y creo que el propósito de este libro es hablar acerca de la forma en que la iglesia, quizá la iglesia católico romana con mayor influencia, y también la iglesia cristiana en algunos sectores, ha modelado a la mujer a imagen y semejanza de lo que la religión ha querido presentar respecto a la mujer. ¿Cómo es la mujer? ¿Cómo es la esposa? ¿Cómo es la madre? Vamos a Génesis capítulo 3, vamos a comenzar nuestro estudio ahí para que nos demos cuenta de cómo pensaba la madre oriental hace bastante tiempo ya y de cómo quizá esto ha marcado a la mujer a lo largo de la historia y ha sido el parámetro de lo que debe ser una mujer. Pero vamos a ver si realmente la intención de Génesis capítulo 3 es decirnos así debe ser la mujer. Estos deben ser sus anhelos, estos deben ser sus deseos, y si la mujer no encuadra en esto que describe el libro de Génesis y que vamos a ir viendo poco a poco en algunos pasajes de las Escrituras, entonces la mujer está cometiendo una falta al diseño divino. Lo primero que deben darse cuenta antes de ir a Génesis capítulo 3 es que en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, vamos a encontrar lo siguiente, Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Usted se encuentra en ese verso, en el verso 27, que tanto el hombre como la mujer, descritos en el verso 27 de Génesis capítulo 1, tienen la misma dignidad, la misma responsabilidad, la igualdad delante de Dios. Pero cuando usted avanza a Génesis capítulo 3 y a partir del capítulo 3 en adelante, en el resto del desarrollo de la Biblia, usted se va a encontrar algo diferente en la percepción, particularmente que el hombre tiene acerca de la mujer sobre la mujer y también la forma en que la mujer se percibe a sí misma, cómo se ve ella. Algo cambia. En Génesis capítulo 3, usted va a leer el relato de lo que conocemos como la caída y va a leer el relato acerca de este ser espiritual que se acerca a la mujer y habla con la mujer. Y en el capítulo 3, versículo 12, nos encontramos a Dios dialogando con Adán después de la caída. Versículo 11, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Dios le pregunta ¿a quién? Adán. Versículo 12, dijo el hombre, la mujer que pusiste a mi lado, ella me dio del árbol y comí. Fíjate lo que dice el verso 13. Dios le responde a Adán, no.
Tú eres la cabeza de tu esposa y tú eres el responsable de lo que hace tu esposa. ¿Eso está en tu Biblia? No, ¿verdad? No dice eso. ¿Qué es lo que hace Dios? Habló a la mujer. ¿Qué es lo que estás viendo ahí? Hasta antes de la sentencia de Dios sobre el hombre y la mujer, Dios sigue tratando al hombre y a la mujer con la misma responsabilidad y en la igualdad. Dios no le dice a Adán, espérate, tú eres el esposo y tú eres responsable de cada decisión que toma tu esposa. Esta es la forma en que muchos pastores interpretan el texto. De hecho, no sé si has escuchado a algunos pastores decir, ¿dónde estaba Adán cuando la serpiente tentó a Eva? ¿Dónde estaba? Y luego lo aplican, ¿dónde estás tu esposo? Tú como esposo, ¿dónde estás cuando tu esposa es tentada o pasa por alguna debilidad espiritual? ¿Dónde estás tú? Porque tú eres la cabeza. Tú eres el responsable de tu esposa. Tú eres el que está a cargo en el hogar. ¿Has escuchado interpretaciones así? Pero te das cuenta cómo en el verso 13 Dios no le dice a Adán, espérate, tú eres el responsable del jardín. A ti te puse como cabeza de tu hogar y tú deberías estar pendiente de con qué personas habla Eva. Tú eras el responsable de decir, Eva, deja de estar perdiendo el tiempo, vete a la cocina, vete a lavar los trastes, vete a atender a los niños, deja de estar de chismosa con los vecinos. Tú no vas a encontrarte eso en la Biblia, pero esa es la forma de pensar dentro de la iglesia cristiana. Que el hombre es el responsable de las acciones de su esposa, o en este caso, que Adán era responsable de las acciones de Eva. Hay un cambio. Hay un cambio, pero hasta aquí incluso Dios está tratando con Eva con la misma responsabilidad con la que trata a Adán. Él llama a Adán no porque él sea el responsable, porque acuérdate, al inicio del capítulo 3 dice que Dios puso a Adán, tomamos en cuenta que también Eva estaba ahí, para cuidar del jardín. Ambos tenían la responsabilidad de cuidar del jardín. No solamente Adán, sino Adán y Eva. Eran los sacerdotes del huerto del Edén. Era él el sacerdote y ella la sacerdotisa, la que estaba al lado de su esposo para cumplir la función de guardar el templo jardín o la casa jardín, como algunos la llaman. Pero cambia algo sucede y algo dramático en la relación entre Dios y Eva, en la relación entre Eva y Adán y en lo que ella ha sido comisionada. En el verso 14, ahora después de que Adán acusa a su mujer, en el verso 13 Adán acusa a la mujer. Esto es el resultado de lo que ella me hizo hacer, en el verso 12. Y en el verso 13, fíjate lo que hace la mujer. Y respondió la mujer, mi esposo no es cabeza de su casa. ¿Eso le dijo Eva a Dios? Mi esposo no es el sacerdote de su casa. Porque eso es lo que nos dicen muchas veces. Esposo, tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres la cabeza de tu casa. En otras palabras, tú eres el responsable de lo que pasa o de lo que no pasa en tu hogar. Pero Eva no dice eso. Ella asume la responsabilidad de sus acciones. Nota, porque en este caso sí, Eva actuó de mejor manera de lo que lo hizo Adán. Porque Adán dice, la mujer que tú me diste, él culpa a Dios y culpa a Eva. Pero Eva hace algo distinto a lo que hace Adán. Ella dice, me engañaron. Asume la responsabilidad. Le hice caso a la serpiente y la serpiente me engañó y yo comí. Avanzamos al verso 15, cuando el Señor está describiendo la rivalidad que va a comenzar a partir de ese momento entre la serpiente y Eva. Y vas a encontrar ahí algo curioso que no es parte del texto, de la explicación de este mediodía, pero que es algo que nos llama la atención, porque en el verso 15, las palabras con las que el Señor juzga el asunto entre la serpiente y Eva son estas: pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando en contra de la serpiente, entre tu simiente y su simiente. Ahora, ¿recuerdas que en una ocasión decíamos que
tanto biológicamente como teológicamente, ¿quién es el portador de la semilla? ¿El hombre o la mujer? El hombre. El término hebreo para simiente es Sara y esperma en griego, pero lo curioso es que aquí Dios le está diciendo a Eva que la semilla de ella, la semilla de Eva, estaría en enemistad constante contra la semilla de la serpiente. Esto es algo curioso porque biológica y teológicamente sabemos que la semilla está en el hombre, así que es algo significativo. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque Dios está tratando con mucha dignidad a la mujer y le está dando un rol, una importancia que a veces hemos desestimado. Pero no me voy a detener ahí, solamente quiero que notes esto. En el versículo 16, es ahí donde vamos a comenzar nuestro estudio. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo ardiente será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Vamos a tratar de entender lo que está sucediendo. Así que tenemos a Adán y a Eva en el huerto del jardín, en la casa de Dios, y aparece este ser espiritual, este ser angelical al que las traducciones llaman la serpiente. Ya en alguna ocasión vimos que es una traducción desafortunada, no es serpiente. Y este ser se acerca a la mujer y la tienta con algo que era dentro de la cultura antigua una realidad en la práctica de la adoración a otros dioses. En la religión cananea, que era una religión vecina a la religión de Israel, existía un Dios que es el Dios de Israel. Espero ser claro en esto. El Dios de los cananeos se llamaba El, así como suena, El. Y ese es el Dios también del pueblo de Israel, El. Algunas traducciones, por ejemplo, van a encontrar ustedes que traducen en lugar de Dios El, Elohim, Eloá, que son nombres compuestos del término Dios. El generalmente se traduce como Dios. Y él, el Dios él, en la religión cananea tenía una esposa. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Porque acuérdate de algo que debes tener en mente. Cuando se escribe el libro de Génesis, la intención del escritor es polemizar con las religiones paganas, con los cananeos, con los egipcios, con los filisteos, y decirles quién es el verdadero Dios. El Dios verdadero no es el Dios de los cananeos, no es el Dios de los egipcios, no es el Dios de las demás naciones, y por lo tanto el Dios de Israel no se comporta como los dioses de las otras naciones. El Dios cananeo, él tenía una esposa, estaba casado, pero el Dios de Israel no tiene esposa. Si tú sigues en la historia del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que en algunas ocasiones la nación de Israel es presentada como la esposa de Dios, pero la esposa de Dios no es divina, como en el caso de las religiones paganas. Espero que vayan viendo la diferencia. Cuando la serpiente le habla a Eva en el huerto, le está sugiriendo que haga lo que las demás religiones consideran que es normal. Come de este fruto y vas a ser divina, vas a ser una diosa. Estás en la casa de Dios, pero no eres una divinidad. Eres polvo, eres tierra. Come de este fruto y serás divina, serás una diosa. Ahora, en el pensamiento oriental, las diosas eran las creadoras de todo. Esta Astarte, hay otras diosas antiguas, paganas, que eran consideradas madres y también creadoras. La idea entonces radicaba de la tentación es que una simple mujer, al comer de ese fruto, se convirtiera en una divinidad, y al convertirse en una divinidad fuera madre y creadora
de todo lo que está. En otras palabras, no tienes necesidad de que el huerto vaya extendiéndose poco a poco. Tú puedes convertirte en una diosa y traer la hermosura del huerto a toda la tierra. ¿Te acuerdas lo que la serpiente, lo que Satanás le dijo a Jesús en la tentación en el desierto? Ya que eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra, conviértete en pan, y se va a convertir en pan. En otras palabras, no tienes por qué esperar al proceso de redención, porque con un solo acto puedes convertir todo el caos en un huerto. Básicamente eso está en lo que la serpiente le dice a Eva. La forma en que Dios castiga a Eva tiene que ver precisamente con esta idea que ellos tenían. Las diosas son creadoras, las diosas dan vida, las diosas hacen que donde no hay vida exista la vida. Regresa conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 16. Tenemos que empezar por acá, porque si no tomamos en cuenta el contexto de estos pasajes, vamos a caer en el error de pensar que Génesis nos está describiendo lo que debe ser y lo que debe pasar con todas las mujeres. Pero Génesis no nos está hablando de un patrón para todas las mujeres, nos está diciendo lo que pasó con esta mujer que era representante en la casa de Dios y cómo lo que le sucede a esta mujer va a ser revertido cuando venga una segunda Eva, cuando exista otra Eva y qué va a suceder con ello. Y vamos a avanzar al Nuevo Testamento para darnos cuenta que lo que sucede, les adelanto, lo que sucede con María es muy similar con lo que le sucede a Eva. Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. Con dolor darás a luz a tus hijos. ¿En qué se quería convertir Eva? Bueno, Eva se quería convertir en una diosa, en una madre diosa. ¿Cómo termina afectando este deseo de ser más de lo que Dios le ha dejado ser? Termina afectándola en lo que es el propósito principal de su existencia. ¿Sabes qué significa el nombre de Eva? Yo sé que ustedes recuerdan cuál es el significado del nombre de Eva. Madre de los vivientes. Madre de todos los vivientes. Ahora, ¿recuerdan ustedes cómo en el capítulo 4, cuando dice la Biblia, Génesis capítulo 4, versículo 1, conoció a Adán a su mujer Eva, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón de parte del Señor. Ella se está convirtiendo por primera vez en madre. Caín es el primer hijo que nace de Eva. En el versículo 16 Dios le dice: voy a multiplicar tus dolores, vas a ser madre, pero a diferencia de lo que esperabas, cuando des a luz vas a estar llena de dolor y llena de sufrimiento. No solamente tiene que ver con el sufrimiento físico, acuérdate, en el versículo 15 Dios pone enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, hasta que venga la simiente que va a derrotar a la serpiente. Ese es el contexto de lo que encontramos en el verso 16. Ahora, cuando nace Caín, sucede algo en Eva. Ella dice: Dios me ha dado un varón, he adquirido, eso significa el nombre Caín, he adquirido un varón de parte de Dios. Creo que en la mente de Eva está la idea de que este Caín, que Dios le ha dado, que Dios le ha otorgado, Dios me ha dado un varón. Creo que en la mente de Eva está la idea de que Caín es el hombre que va a derrotar a la serpiente, que va a destruir a la serpiente, que va a revertir lo que he hecho mal. Y creo que, hermanos, dicen, por ejemplo, algunos consejeros matrimoniales, algunos psicólogos, que algunas madres cometen el error de querer que sus hijos vivan lo que ellas no vivieron.
En otras palabras, cuando nace el niño, cuando nace la niña, por ejemplo, si como mujeres se sienten quizá frustradas en algo que quisieron tener y no lo lograron, entonces cuando nace el hijo, particularmente cuando nace la hija, ellas sienten que en la hija pueden redimirse. En otras palabras, que la hija va a vivir lo que ellas no pudieron vivir, lo que ellas no tuvieron, lo que no disfrutaron, lo que no consiguieron. Creo que en el caso de Eva le sucede esto. Ella, cuando ve que Caín nace, dice, creo que ese es mi redentor, este es el hijo que Dios me ha dado para que mi fracaso en el jardín del Edén ahora se revierta. Yo fui engañada por la serpiente, pero aquí está el hombre que va a destruir a la serpiente y va a lograr que nosotros, Adán y ella, regresemos al jardín de donde por causa del engaño de la serpiente fui expulsada. Pero ¿sabes qué sucede? Yo sé que ustedes recuerdan la historia de Caín. ¿Y qué es lo primero que la Biblia nos cuenta acerca de Caín? ¿Qué es aquello por lo que Caín destaca? Mató a su hermano. Esto es por lo que Caín destaca. El hijo en el que Eva tenía tanta esperanza se convierte en la fuente de su más profundo dolor. Imagínate la frustración que sintió esta mujer. El hijo que para ella era su redentor, el hijo que nos va a regresar al huerto, el hijo que va a derrotar a la serpiente, el hijo que va a revertir el engaño en el que yo caí, termina siendo la causa más profunda o la causa del dolor más profundo que ella siente. No sé cuál puede ser la experiencia de mujeres que tienen hijos. Esos hijos crecen y cuando son mayores entre ellos se pelean y uno mata al otro. Imagínate el corazón de una madre que ve que su familia se rompe. Tanto amaba al hijo muerto como al hijo que ha matado. Yo no sé cuál haya sido la experiencia de Eva en ese momento, el sentimiento, el quebranto que hubo en su corazón. Pero todas las esperanzas se le vinieron abajo. Todo lo que ella pensaba que iba a lograr en la persona de Caín se vino para abajo. Y esa va a ser la historia de las mujeres a lo largo del Antiguo Testamento. Ahora, era en el Antiguo Testamento muy importante ser madre, porque las madres tenían en la mente que a través de ellas iba a venir el hombre que iba a redimir el error de la primera mujer. A través de ellas iban a ser el hombre que iba a ser el que iba a quebrar todo ese camino o toda esa experiencia de sufrimiento. A través de ellas iban a ser el hombre que iba a acabar con todo ese sufrimiento. Y cuando tú ves la vida de las madres de Israel, una tras otra llega al final de sus días frustrada. ¿Por qué? Porque en un momento parecía que iba a suceder y termina no pasando. Y nos vamos a ir dando cuenta de los fracasos de los hombres. Ahí tenemos a Noé. Él es la esperanza de un nuevo mundo y te das cuenta que de ese hombre que fue el que surge una nueva simiente, nace una simiente que está corrompida. Tenemos a Abraham. Abraham como aquel que va a cumplir los propósitos de Dios. Y de Abraham nacen hijos, 2 hijos, y también otros hijos con sus esclavas que terminan otra vez sepultando esa esperanza. Y generación tras generación tú te vas a encontrar que las mujeres van perdiendo esa esperanza. ¿Cuándo va a venir ese hijo que va a terminar con toda esa desdicha que las mujeres han estado pasando? Ahora, si regresamos a Génesis capítulo 3, ¿cuál es el mayor deseo de la mujer? Génesis capítulo 3, versículo 16, el Señor le dice a la mujer, con dolor darás a luz a tus hijos. No te está hablando de sufrimiento físico. El sufrimiento físico es natural. Ninguna mujer va a dejar de experimentar el dolor físico del nacimiento de un hijo. Unas de una manera, otras de otra manera, pero el dolor al que está hablando la carta o del que está hablando Moisés no tiene que ver con el sufrimiento físico,
tiene que ver con ese sufrimiento de esperar un Salvador y de darte cuenta que ese hijo está tan corrompido como los otros hijos que han nacido a lo largo de la historia del pueblo de Israel. ¿Cuándo vendrá el Salvador? En el versículo 16, en la segunda parte dice, tu deseo ardiente será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Ahora, lo que le está diciendo el Señor a Eva es, tú vas a desear que tu marido te dé ese hijo que tanto necesitas. Tú vas a desear que tu marido te dé ese hijo que tanto esperas para redimirte, para recuperar la posición que has perdido. Pero ¿sabes qué va a pasar? No solamente tu esposo no te va a dar el hijo que necesitas, él va a aprovechar ese deseo tan profundo que tienes de ser madre de un hijo redentor que terminará dominando tu vida. Terminará controlando tu vida. Ahora, lo que está haciendo la Escritura no es dando un mandato, es describiendo una relación que había sido corrompida, que había sido torcida por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Por eso le decía hace rato, a veces nosotros como cristianos y en general pensamos que el trato del esposo hacia la esposa como cabeza, el hombre como cabeza debe cuidar de su esposa, debe controlar a su esposa, debe decirle vas a tomar esta decisión no, vas a hacer esto, no puedes hacer aquello. Pensamos que eso es lo que está diciendo la Biblia, pensamos que la Biblia está ordenando la jerarquía de superioridad entre el hombre y la mujer y que está ordenando que el hombre sea el responsable de la vida de la esposa. No es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia está diciendo que eso sucedió por causa del engaño que sufrió Eva y de la desobediencia que cometió Adán. No es el patrón de cómo debe ser una relación en un matrimonio. Porque comenzamos en el verso 26, donde puedes darte cuenta que Adán y Eva fueron puestos a la misma altura delante de Dios. Y en el capítulo 3, que después de la caída, antes de la sentencia de Dios, Adán y Eva fueron tratados con la misma responsabilidad por Él, por Dios. Vamos a ir avanzando, hermanos, sobre este tema. Entonces, quiero que pienses un momento en esto. La maternidad para las mujeres en el Antiguo Testamento era muy necesaria, era muy importante, porque a través de la maternidad iba a venir el hombre que iba a redimir la posición de la mujer. A través de la maternidad iba a venir el hombre que iba a liberar a la mujer de esa condición de subordinación y de esclavitud en la que se encontraba. Espero que me vayas entendiendo. La mujer anhelaba ser esposa en primer lugar, para que al ser esposa, en otras palabras, lo que ella anhelaba, una mujer anhelaba no tanto casarse para tener la compañía del esposo. Una mujer anhelaba casarse para ser madre, no solamente para ser esposa. Las mujeres querían casarse porque casándose era la única forma de tener hijos legítimos que probablemente pudieran ser los redentores o que pudieran ser el redentor de la condición en la que se encontraba la mujer. ¿Cuál es el sueño de la mujer en la actualidad? ¿Creen que sea actualmente pecado que una mujer quiera casarse o que no quiera casarse? Si una mujer dice, no quiero casarme, ¿será pecado? No, no lo es. Y si una mujer dice, quiero casarme y tener un solo hijo, ¿será pecado no querer tener más hijos? No lo es. Y si una mujer dice, quiero casarme y no tener hijos, ¿será pecado? Quiero casarme, pero no quiero tener hijos. ¿Será pecado? Bueno, los que queremos ser abuelos diríamos, sí, eso es pecado, te casas y tienes hijos, porque cuando nosotros medimos a la mujer a la luz de una cultura antigua, sin entender el significado de lo que está sucediendo,
ponemos en las mujeres, en este caso que estamos hablando, ponemos en las mujeres una responsabilidad y a veces una carga que no han considerado llevar. Muchas veces la iglesia cristiana pone sobre la mujer ciertos parámetros. Así debes ser tú como mujer. Debes casarte porque necesitas estar sujeta a un marido, a un hombre. Necesitas estar sujeta a alguien. Y si no te casas, estás en pecado. Apenas escuchaba a Paul Washer que le hacían una pregunta. Le preguntaban a Paul Washer si una joven cristiana quiere tener un noviazgo con un joven no cristiano, ¿está mal? ¿Es pecado? No recuerdo si le preguntaban ¿es pecado? Pero le hacían esa pregunta, ¿qué hay que hacer? Y Paul Washer contestaba algo así como, si esa joven estuviera en mi iglesia, los ancianos de la iglesia la llamarían y llamarían al joven y le dirían, joven, primero tienes que creer en Cristo si realmente quieres casarte con esta joven. No puedes andar en noviazgo con ella porque ella es santa. Ahora, fíjate, no estoy diciendo que el consejo sea malo, pero fíjate lo que está sucediendo. En muchas iglesias se piensa que los jóvenes no pueden tomar una decisión para casarse si no está aprobada por los pastores y los ancianos de la iglesia. Así que, a ver, si ya tus hijos andan de novios, si tienes hijas y ya tienen novios, si tienes hijos y ya tienen novia, primero debes traerlos aquí para que yo como pastor vea si conviene que se casen, que anden de novios o no, porque todos deben estar sujetos, porque Dios ha puesto autoridad. ¿No es cierto? Y para nosotros es muy sencillo decir a este tipo de forma de pensar, amén. Porque toda autoridad ha sido dada por Dios. ¿Y quién es la autoridad de la iglesia? No digas Cristo, es el pastor. Si dices Cristo estás mal, es el pastor. Y el pastor decide con quién salen tus hijos, con quién se casan o con quién no se casan. Esa es la forma de pensar. Ahora, tú vas a ir avanzando a lo largo de la Biblia y te vas a dar cuenta que la mujer no es muy sobresaliente en la historia de las Escrituras. Vamos a encontrar algunas mujeres prominentes, las esposas de los patriarcas, por ejemplo. Vamos a encontrar a Ana, también una mujer prominente en la historia bíblica. Vamos a encontrar algunas mujeres que son prominentes, pero que siempre están dependiendo del liderazgo del esposo, que no son iguales al esposo, aunque tienen una posición de dignidad, no son iguales al esposo. Pero hay un cambio. Acompáñame a la segunda carta del apóstol, a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 2, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. En el versículo 9, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Y vamos a leer al verso 15. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 9 al 15. Vamos a hacer la lectura alternada para que no te pierdas de la lectura y tu mente no se vaya por otro lado. No sé que mientras esté leyendo, tú estés pensando en qué calor hace, ojalá y haya paletas para que me refresque un poco. Capítulo 2, versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y decencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni plata, ni ropa costosa. ¿Ustedes el verso 10? La mujer aprende en silencio con toda sumisión. Porque Adán fue formado primero, luego Eva.
pero se salvará mediante la procreación si permanece en modestia, en fe, en amor y en santificación. Ahora, ese es uno de los pasajes más difíciles de entender del apóstol Pablo. De hecho, hay un académico del Antiguo Testamento que tiene un estudio que se llama La salvación en Jesús y en Pablo. Y ese académico llega a la conclusión: cuando tú ves a Pablo hablar de la salvación, tú no le hagas caso a Pablo, porque Pablo no sabe nada de la salvación. Debes hacerle caso a Jesús, porque realmente hay partes de las Escrituras que son muy difíciles de entender. Y este académico es una persona muy respetable, con mucho conocimiento en el Antiguo Testamento, pero creo que al abordar las Escrituras lejos del pacto, él piensa que Pablo y Jesús están en contradicción en cuanto al tema de la salvación. Y cuando se habla sobre este tema, muchas personas dicen, Pablo fue un hombre misógino, un hombre que despreciaba a la mujer. ¿Por qué? Porque ves a Pablo diciendo, la mujer, cállese, y esté en silencio. Pero no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no tiene ningún problema con las mujeres. De hecho, cuando lees cartas como a los romanos en el capítulo 16, hace una larga lista de mujeres que trabajan con él, que colaboran con él, a quien él no siente ningún miedo, ninguna vergüenza de decir compañeras de milicia. Cuando lees la carta a los filipenses y hay un problema entre Evodia y Síntique, dos mujeres, Pablo dice, ayuden a estas hermanas que han sido de gran ayuda para mí. Pablo no tiene ningún problema con las mujeres, no se siente avergonzado de decir, las mujeres me apoyan en el trabajo, no tiene vergüenza en decir, las mujeres son compañeras de la evangelización, no tiene vergüenza en decir, mando esta carta con Febe a la iglesia que está en Roma. Él no tiene ningún problema con las mujeres. ¿Por qué escribe esto? Parece que de repente a Pablo se le olvidó lo importante que son las mujeres en el trabajo que está haciendo y de repente dice, mujeres, cállense. Pero no es lo que está diciendo. Una erudita en el Nuevo Testamento dice que en primer lugar Pablo está hablando a mujeres ricas, o sea, mujeres con mucho dinero. Mujeres que venían a la congregación y que ostentaban su riqueza en sus peinados, en su ropa, en su forma de vestir, y que habían probablemente puesto toda su confianza, su seguridad y su dignidad en la riqueza. Y ellas pensaban, ellas decían, somos ricas, tenemos derecho de hablar, de cuestionar lo que dicen los maestros, de decir, no estamos de acuerdo con lo que estás diciendo. Eso no lo haría cualquier tipo de mujer, lo haría una mujer que siente que tiene la capacidad o que tiene los recursos para callar a un maestro, tomando en cuenta que en la antigüedad muchos de estos maestros eran sostenidos por mujeres, en su mayoría mujeres ricas. Así que había muchas mujeres ricas que pagaban a maestros que vinieran a las casas a enseñar, y en cuanto al evangelio no era diferente. Había mujeres, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, Lidia, una empresaria, una mujer con mucha riqueza, lleva a Pablo para enseñar en su casa. Y es muy probable que Lidia pagara todos los gastos de Pablo y le dijera, Pablo, quédate más días en casa y no te preocupes por los gastos. Pago lo que cuesta que estés aquí, lo que tú necesitas, todo lo vas a tener. Y Pablo podía quedarse con mucha tranquilidad. Espero que vaya entendiendo esa parte. Ahora, cuando Pablo dice en el versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sumisión, la mujer aprenda en silencio con toda sumisión, nota que el término sumisión no está ligado ni siquiera a un esposo. No dice que aprenda en silencio con toda sumisión a su esposo. Quizá lo que está diciendo es que aprenda en silencio, que aprenda a escuchar al maestro, que esté tranquila, que esté sujeta. Pero no dice que su esposo la tenga calladita. Espero que vaya entendiendo esta parte. Y ahorita vamos a tratar de unirlo con lo que dice el libro de Génesis. Así que en el libro de Génesis vemos cómo Eva intentó ser algo que no pudo ser y cayó de esa dignidad, siendo violentada en muchos casos por su propio marido.
En 2 Timoteo capítulo 2, la predicación del evangelio hace que muchas mujeres entiendan, nosotras somos iguales en dignidad al hombre, así que ¿cuál debe ser el problema de que interrumpamos, de que hablemos? Y Pablo está diciendo, es que la intención es que aprendan a conocer la doctrina, y si tienen alguna pregunta, entonces háganla en orden, pero no interrumpiendo la enseñanza. Hoy sucede lo mismo. Cuando estás escuchando una conferencia, cuando estás recibiendo alguna enseñanza, te dicen, vamos a tener una enseñanza 30 minutos, después 10 minutos de preguntas. Mientras estás escuchando, apunta tu pregunta. En el tiempo de preguntas, levantas la mano y haces tu pregunta, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el orador, para que el conferencista, para que el maestro no pierda el desarrollo de su argumento. Eso es muy natural. Ahora, Pablo dice, la mujer aprende en silencio. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, si no me equivoco, en una asamblea en su mayoría varones, el libro de los Hechos dice que cuando Pablo tomó el lugar, hizo señal de silencio. ¿Usted cree que había puras mujeres ahí? ¿Qué es lo que se requiere para aprender? Silencio. El silencio es óptimo para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque es evitar distractores. ¿No es cierto? El ruido rompe con la concentración tanto de quien habla como de quien escucha. El silencio es algo que se pide si quieres aprender. Así que Pablo no está pidiendo algo a la mujer por ser mujer. Cállate porque eres mujer. Está pidiendo algo necesario para el aprendizaje. ¿Quieres aprender, mujer? Guarda silencio. Pero también se lo dice a los hombres. Hechos 13. Hombres, ¿quieren aprender lo que les voy a enseñar? Guarden silencio. ¿Se da cuenta de eso? O sea, no es porque eres mujer. Es porque si quieres aprender, tienes que guardar silencio. Espero que me vaya entendiendo en esa parte. No permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. En otras palabras, Pablo parece estar diciendo, ustedes mujeres quieren convertirse en maestras, aprendan primero a aprender. Quieren enseñar, aprendan a aprender y después podrán ejercer autoridad. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? No pongan su dignidad en la riqueza, no piensen, soy una mujer rica, tengo derecho a... No, fíjese lo que va a hacer en el verso 14. Y Adán, porque Adán, dice el verso 13, fue formado primero, luego Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada cayó en la transgresión, pero se salvará. ¿Qué significa ser salva? No es, pero se va a ir al cielo. No es, pero va a escapar del infierno. O no es, pero la gracia le va a ser dada a través de... No, dice, pero se salvará mediante la procreación. La mujer se salvará. Nota el singular de esta oración. La mujer se salvará. No las mujeres se salvarán. Una mujer cayó de la dignidad y otra mujer recuperó esa dignidad. Acompáñame al Evangelio de Lucas. Capítulo 1. Versículo 45 en adelante. Lucas capítulo 1, versículo 45 en adelante. Bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque miró la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. Una mujer cayó de la posición que tenía y una mujer, por el hijo que le nace, recupera esa posición. El versículo 48 dice, porque miró la bajeza de su sierva.
Pues he aquí desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, su misericordia es de generación en generación. De repente, lo que tanto esperaba Eva le sucede a María. Eva tanto esperaba que Caín se convirtiera en el hombre que redimiera su posición, y lo que ella esperaba se cumple en María. Por eso es que María es llamada en algunas ocasiones la segunda Eva, porque a ella le nace el hijo que devuelve la dignidad a la mujer en Jesucristo. Voy a terminar regresando a la primera carta de Pablo a Timoteo, al capítulo 2. Y en el versículo 15, mira lo que escribe el apóstol Pablo. La mujer se salvará mediante la procreación si permanece con modestia en la fe, el amor y la santificación. En otras palabras, la mujer recupera su dignidad mediante el tener, a ver si puedo ponerlo de esta forma, mediante el tener un hijo, pero no tu hijo, sino el hijo de María. Es decir, el hijo que le devuelve la posición a la mujer no son tus hijos, sino el hijo de María, Jesús, el Hijo de Dios. La forma en que una mujer recupera su dignidad no es por su profesión o falta de ella, no es por los hijos que tenga o no tenga, sino por el hijo que nació para redimir a la mujer que había caído de esa posición. ¿Por qué esto es interesante y por qué es importante? ¿Sabes cuántas mujeres cargan sobre su alma, sobre su espíritu, sobre sus emociones, el peso de los hijos que tienen? ¿Cuántas mujeres a veces se sienten agobiadas porque sus hijos quizá no han alcanzado las metas que ellas como madres han planeado para sus hijos? ¿Cuántas madres se sienten acongojadas? ¿Cuántas madres se sienten preocupadas en lugar de darse cuenta que la dignidad que ellas tienen ahora como madres cristianas no radica en los hijos que tienen, sino en el hijo que le devolvió a la mujer la dignidad que había perdido Eva? Entonces, en la práctica, ¿qué significa esto, queridas hermanas? Tu labor como madre no está en juego. O sea, en cuanto a tu vida como cristiana, tu valor como madre no está en juego. ¿Cuál es tu función como madre? Tu función como madre no es reflejarte en la vida de tus hijos. No es, tengo que ser una madre perfecta para que las personas me honren, para que las personas para que sea una madre ejemplar, para que sea una madre. A veces eso hace que las madres estén tan presionadas que se vuelven demasiado controladoras de los hijos. ¿Por qué? Porque pesa sobre ellas lo que otras personas dicen. ¿Qué van a decir de mí? Que como mamá no cuido a mis hijos, que soy mala madre, que no les pongo atención, que no me preocupo por ellos, que no sé lo que están haciendo, y se vuelven demasiado controladoras. Quieren controlar todos los aspectos de los hijos. Cada aspecto de la vida de sus hijos lo están controlando, con quién te llevas, con quién no te llevas, qué haces, qué no haces, todo lo están controlando. Se vuelven muy controladoras porque tienen miedo al fracaso, tienen miedo a la pérdida, tienen miedo a que salga mal lo que están haciendo como madres. La mujer cristiana debe descansar en ese aspecto. Tu valor como madre no radica en la capacidad que tienes para criar a tus hijos, sino en la posición que Dios te ha dado por medio del Hijo de Jesús. Él te ha devuelto a una posición que ninguno de tus hijos te va a dar, porque ninguno de nosotros como hijos somos todo lo que nuestros padres o todo lo que nuestra madre quiso que fuéramos. Quizá no tenemos, o quizá algunos no tienen el matrimonio que la mamá quiere que tenga, quizá otro no tiene el trabajo que la mamá quiere que tenga, quizá que él no tiene la capacidad económica que la mamá quiere que tenga. Hay muchas cosas
que pueden hacer que el corazón de una madre se acongoje. Y si pone su confianza, su seguridad, su certeza, si pone su dignidad como en lo que ella ha logrado como madre, siempre va a tener algo por lo que se siente insatisfecha. Tantas madres dicen, me habría gustado hacer algo más por mis hijos, darle más a mis hijos, que tener más fuerza para hacer esto o aquello por mis hijos. Siempre hay algo que una madre desea hacer por sus hijos y ya no tiene la fuerza, ya no tiene la capacidad, ya no tiene el ánimo o el ímpetu para hacerlo. Madres no pueden poner su confianza en lo que están haciendo en la crianza de sus hijos. Tienen que descansar en Cristo. La posición de dignidad que tienes, la tienes por lo que Cristo hizo en favor tuyo como mujer. Si piensas en eso, entonces te vas a dar cuenta cómo la crianza puede ser una forma de expresar esa gracia que tienes de parte de Dios y no esa carga que tienes que hacer de demostrarle a la sociedad que tú puedes. Sobre todo en este tiempo en el que hay colectivos de madres que expresan mucho esa frustración, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Algunas madres que acusan a otras porque tienen una red de apoyo y que porque son madres en mejor, ¿cómo le llaman? Madres privilegiadas. Tú cuidas a tus hijos porque desde el privilegio lo hablas, porque tienes esposo, porque tu esposo sale a trabajar, porque tú nada más estás en casa. Nosotras, madres solas o con otras circunstancias, tenemos que luchar, tenemos que ir contra el mundo, ir contra la sociedad. Ven a Cristo y vas a descansar. No le vas a tener que demostrar nada a la sociedad. Ven a Cristo y vas a estar tranquila. Ven a Cristo y en Cristo vas a encontrar la posición, la dignidad que el mundo no te va a dar, que la sociedad, que la cultura no te va a dar. La mujer creyente, no importa la experiencia que esté pasando, si es una madre viuda, si es una madre abandonada, si es una madre con esposo, no importa la experiencia por la que esté pasando, esta madre puede descansar porque su dignidad se la da su confianza en el Señor, no su experiencia personal. Espero que me vayan entendiendo. Su dignidad la obtiene por su confianza en el Señor. Quizá tenga esposo, qué bueno, pero no es la relación con el esposo lo que le da dignidad a ella. Ella recibe su dignidad por Cristo. Quizá fue abandonada, pero eso no la hace una mala mujer, no la hace miserable, no la hace fracasada, no la hace arruinada, no. Si su confianza está en Cristo, ella tiene la misma dignidad que una madre casada, o quizá es viuda o divorciada. Pero la mujer cristiana tiene que entender esta verdad. No puede sustentar su dignidad, lo que ella es, su identidad, en cosas que son circunstanciales. Eso fue en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto todas las mujeres deseaban ser esposas y ser madres porque anhelaban ser la madre del hijo que les iba a traer libertad. Cuando ese hijo nace, ¿cuál es entonces el mayor deseo de una mujer? ¿O cuál debe ser su mayor ambición? Ya no debe vivir con esa frustración. Necesito ser madre y necesito tener hijos porque quizá el hijo que me nazca será el que me va a devolver la posición que ya no tengo. Esa frustración, esa pena, esa vergüenza, ese dolor simplemente se terminó. Tú puedes descansar en el Señor. La dignidad, hermanas, que ustedes tienen está basada en el hijo que nació. Y ese hijo no te nació a ti. Le nació a María hace 2000 años. Pero ese hijo es el Hijo de Dios. Y ella como Eva, María como Eva dijo, soy bendita por Dios porque Dios me ha dado un hijo. Y en esa canción que canta María, que conocemos como el Magnificat, María dice, Él me ha engrandecido porque nos ha dado un Salvador, no solamente de las mujeres, sino de todo su pueblo, de todos los que quieren creer en Él. Eso también, aplicado a los hombres, nos obliga a ver a nuestras esposas de manera diferente. Es decir, una mujer no tiene valor por los hijos que nos da,
sino por su fe en Cristo. Una mujer no tiene valor por su apariencia física, por su capacidad económica o por su educación o falta de educación, sino por su fe en Jesucristo. El hombre debe ver con dignidad a su esposa, porque gracias al nacimiento, muerte, resurrección y entronización de Jesús, la mujer ha recuperado la dignidad que había perdido en el huerto del Edén. Por eso quiero recalcar, hoy las madres cristianas pueden descansar en Cristo. Y puedes ser mejor madre de lo que eres si te quitas todas esas cargas que a veces la sociedad te pone. Debes educar a tus hijos así, debes cuidar a tus hijos así. Puedes despojarte de todas esas cargas y enfocarte en la libertad que Dios te ha dado y decir, bueno, voy a educar a mis hijos con sabiduría, voy a criar a mis hijos con inteligencia, no para demostrar que soy buena madre, no para competir con otras madres, no para señalar a otras madres, simplemente porque tengo la capacidad de hacerlo. ¿Sabes cuántas madres limitan su educación a lo que hace su esposo? Ahí cuando venga tu papá, el que te diga, porque no se sienten con la capacidad. ¿Cuántas madres limitan la libertad que tienen, incluso la autoridad que tienen, porque siguen pensando que el esposo es el responsable de todo lo que sucede en casa? Tú no puedes perder tiempo en eso, porque tú tienes la misma dignidad y el mismo valor que tiene tu esposo. Tú no estás por debajo de tu esposo, ni por encima de tu esposo. Estás al igual que tu esposo. Y eso nos debería a nosotros dar la confianza de que los hijos que tenemos podemos educarlos, criarlos en la gracia del Señor, ya que en casa, cuando tú sales a trabajar, se queda alguien con el mismo nivel que tú. Porque si dices, bueno, si yo como esposo digo, bueno, tengo que salir de casa para ir a trabajar, a ver cómo lo hace mi esposa el tiempo que yo no esté. A ver cómo lo hace ella. Entonces tú no puedes ir con confianza al trabajo. ¿Por qué? Porque quizá tu esposa eche a perder algunas cosas mientras tú no estás presente. Pero si entiendes que ella es tan valiosa como tú y tiene la misma libertad, dignidad, autoridad, responsabilidad que tú tienes, entonces puedes decir, yo me voy tranquilo al trabajo, me voy tranquilo a donde tenga que ir, porque sé que en casa está alguien tan capaz como lo soy yo, tan inteligente como lo soy yo, tan hábil como lo soy yo. ¿Sí me vas entendiendo? En casa tienes a alguien que está a tu nivel, a tu altura, y que tiene tu dignidad. Creo que como creyentes tenemos que comenzar a ver a nuestras esposas de acuerdo al Evangelio y no de acuerdo al Antiguo Pacto, porque si las vemos de acuerdo al Antiguo Pacto son menores que nosotros. Hay que cuidarlas. Hay que estar al pendiente de lo que hacen, no sea que un día llegues y ellas hicieron algo que no debieron haber hecho. Pero si las ves a la luz del Evangelio, puedes decir, estoy tranquilo porque tengo a alguien con la capacidad, la dignidad, el valor y la responsabilidad que yo tengo. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con esta enseñanza.